Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y el mundo. Un análisis de la realidad reflejada en los diarios, portales, redes sociales y canales de comunicación, como siempre decimos, pero ahora con un tema particular. Tenemos ahí las portadas de los principales diarios del mundo, los tenemos ahí, ya los vemos ahí precisamente, New York Times, The Independent, Le Monde, The Guardian, que son de la prensa occidental, que efectivamente se colocarán, se alinearán en la narrativa mediática occidental y pro-estadounidense. Las portadas dicen todo. Efectivamente, hay dos elementos de análisis que se deberían tomar en cuenta aquí. Culpabilizar de todo lo que ocurre en Ucrania a quién, a Vladimir Putin, estigmatizar su imagen y, como lo ha dicho el señor Biden, responsabilizarlo de todo, sin considerar el contexto en el que ocurrió aquello y, por otro lado, sin dejar de mencionar elementos de análisis informativo que se deben tener muy presentes a la hora de entender este problema. Por supuesto, Le Monde, ahí tienen la portada, lo que está planteando a continuación también The Guardian, lo tenemos ahí. The New York Times dice: el camino de Putin no es un camino a la grandeza, una narrativa diseñada para legitimar, como decimos, la invasión. The Independent, el mundo enfrenta un momento de peligro, dice la ONU, la perforación del petróleo y gas del Reino Unido debe terminar, dijeron los ministros. Le Monde dice: en cambio, frente a Putin cada vez más amenazante, Occidente toma las primeras sanciones. Y The Guardian, como ya mencionamos ahí, estado de emergencia en Ucrania mientras Kiev advierte que Putin está listo para invadir. Invadir, esa es la palabra que van a utilizar. Es decir, cuando se defiende a los ciudadanos rusos, a provincias que han recibido ataques en las últimas semanas de parte de Ucrania, ahora resulta que la narrativa es que Rusia invade. Pasemos a otras portadas. Fíjense en estas portadas, también en la lógica que estamos mencionando. Aquí está otra portada del New York Times, USA Today, de Mercury News y Star Tribune. Tenemos ahí: Rusia ataca mientras Putin advierte al mundo. Biden promete hacerlo responsable, dice este diario. Y USA Today: Putin se queda en una zona gris. De Mercury News: Biden impone sanciones a Rusia. Y el Star Tribune dice: Putin desata un ataque. Ahí lo tienen. Esa es la lógica con la que se van a mover y obviamente tendremos más información para que usted tenga presente. En este momento estamos analizando el comportamiento de la prensa sobre este tema, la narrativa que se va a imponer, y precisamente sobre esto es que girará el análisis y también el enfoque de los diarios sobre esta situación. Unos hablan ya en tendencia en redes sociales de la Tercera Guerra Mundial. Preferimos no tener como elemento de análisis esa posibilidad porque todavía hay mucho que conversar sobre esto. Aquí tenemos otros portales informativos. Lukashenko sobre la situación en Ucrania: hay que buscar modos de evitar el derramamiento de sangre y una masacre. El presidente Lukashenko hizo hincapié en una posición equilibrada de China respecto a la situación de Ucrania. Los chinos, gente sabia, dicen: de momento la puerta no está cerrada, aún es posible poner fin a este conflicto, por eso hay que buscar formas de prevenir el derramamiento de sangre. Para evitarlo y frenar la escalada es necesario comenzar las negociaciones. Esto es lo que efectivamente debería contemplar el análisis y el enfoque informativo. Todavía no podemos hablar de una tercera guerra mundial porque los elementos y herramientas de la negociación y la pacificación se podrían encontrar en las próximas horas, según algunos medios de comunicación. Pasamos a lo que está en Almayadín. ¿Qué ocurre tras el inicio de la operación rusa en Ucrania? Nota en construcción. Putin anuncia la decisión de lanzar una operación militar especial en Donbass. Ahí tienen la información. Dialoga mandatario cubano con presidente de la Duma Estatal de Rusia. Esta es la información, es prácticamente de última hora, que se están manejando en los principales portales informativos. Pasamos entonces ahora a lo que destaca este otro portal, la agencia árabe siria de noticias. Aquí tienen más información al respecto. Por ejemplo, destacamos noticias de última hora sobre la operación especial, así se debería tratar, la operación especial rusa en Donbass. Putin anuncia el lanzamiento de una operación militar en Donbass y Siria reitera condena a campañas hostiles contra Rusia y asegura que la crisis de Ucrania se fabricó para socavar la seguridad nacional rusa. Esto, en pocas palabras, muy sintetizado, es lo que hemos venido diciendo en los últimos días. Repito:
condena a las campañas hostiles contra Rusia y asegura que la crisis de Ucrania se fabricó para socavar la seguridad nacional rusa. No se olviden que se han fabricado una serie de juegos, de videojuegos, videos en TikTok, en Twitter y en otras redes sociales para estigmatizar a Putin y a Rusia y prácticamente construir en el imaginario colectivo mundial, sobre todo juvenil, de que Rusia es el gran invasor. Pero esto que menciona la agencia árabe siria de noticias y que lo destaca además como posición oficial de Siria es lo que efectivamente resume esta situación. Veamos lo que dice Hispan TV. Soldados ucranianos abandonan posiciones por temor a operación rusa. Las fuerzas ucranianas están abandonando sus posiciones y deponiendo sus armas por temor a un ataque ruso que según Moscú no está dirigido a los civiles. No se olviden que además los soldados ucranianos en algunas zonas están instalados para atacar a lo que ellos consideran rebeldes, que no están de acuerdo con el régimen ucraniano y por lo tanto han atacado. Y de eso es lo que se tiene que hablar este momento. Aquí tienen lo que se destaca como última hora. OTAN despliega adicionales fuerzas terrestres y aéreas en el este de Europa. ¿Se sorprenden con esto? No, por ahí iba la consecución de la postura de la OTAN. Pasamos a Sputnik. Ahí con grandes despliegues informativos, por supuesto, de última hora. Esto va cambiando, no les decimos que sea la última portada. Hemos tomado hace pocos minutos. Defensa rusa, las Fuerzas Armadas de Rusia no atacan a las ciudades de Ucrania. Esto hay que tenerlo presente. Defensa rusa, las milicias de la RPD y la RPL lanzan una contraofensiva y Ucrania rompe relaciones diplomáticas con Rusia, es lo que ocurrió hace pocas horas, y Putin anuncia la decisión de lanzar una operación militar en Donbass, que es lo que ya hace prácticamente 8 horas se tenía previsto y estaba en los noticieros de todo el mundo. Ahí tienen más información. Usted puede, si quiere informarse adecuadamente y de forma variada, utilicen otros canales informativos y no se queden colgados con las portadas ni los mensajes que vimos al principio de la prensa occidental y pro-estadounidense. Veamos lo que dice Telesur, nuestro portal informativo, a propósito de esta situación. Vladimir Putin anuncia una operación militar especial para defender el Donbass. Ojo que este es el elemento narrativo mediático que se debería seguir para entender lo que está pasando en esa zona. Vladimir Putin afirmó que Rusia no pretende ocupar Ucrania, sino que buscará su desmilitarización. Ojo con estos detalles. Entre a la página web de Telesur, telesurtv.net, y puede informarse adecuadamente y sobre todo con otro enfoque al respecto. Y acá en el costado derecho, China insta a mantener la calma en la región del Donbass. Presidente ucraniano impone ley marcial en todo el país. Se rompió relaciones y sorpresivamente el presidente ucraniano además dio una rueda de prensa el día de ayer, en la noche prácticamente, en ruso. Ojo, Rusia defiende en la ONU su operación especial en Donbass. Ahí tienen al delegado de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU para hablar y tratar este tema. Esta es la información que tenemos hasta esta hora. Volvemos enseguida con más información, más análisis en Enclave Mediática. Diariamente ocurren sucesos que influyen en nuestro entorno. Entérate de las noticias más relevantes de América Latina y el mundo en nuestra agenda diaria. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, de lunes a viernes, solo por Telesur. Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos
porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Estamos con ustedes con Enclave Mediática, el programa de Telesur que hace un análisis del tratamiento de la prensa sobre nuestra realidad. Como ya dijimos, en Ucrania, hace escasos momentos, el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, inició una transmisión nacional en la que adelantó que rompía relaciones diplomáticas con Rusia. Hemos cortado las relaciones diplomáticas con Rusia, Ucrania se está defendiendo y no renunciará a su libertad, sentenció el jefe de Estado ucraniano durante su mensaje al país. Asimismo, hizo un llamado a la población recalcando que las fuerzas ucranianas necesitan de su ayuda, una indicación que podría resultar contradictoria con lo dicho en su primer mensaje, donde les pedía a sus conciudadanos mantenerse resguardados en sus hogares. Antes de iniciar su mensaje al país, aseguró que había solicitado apoyo a la comunidad internacional y más sanciones contra Moscú. Y efectivamente, eso es lo que se busca, por supuesto que sí. Vamos con el mismo tema. Las milicias de la República Popular de Lugansk dijeron haber empezado una operación para liberar el territorio temporalmente ocupado por Kiev. En la misma declaración reafirmaron que no hay ninguna amenaza para la población civil. De acuerdo a una declaración de la Milicia Popular de la República Popular de Lugansk, confirman el inicio del fuego artillero de una operación de liberación del territorio. Reiteraron que en la declaración que solo abren fuego contra las instalaciones militares, lugares de concentración de tropas y equipos técnicos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, garantizando que no habrá nada que amenace a la población civil. En el mismo llamamiento, el portavoz de las milicias pidió a quienes se encuentran en las zonas próximas al frente y en los territorios temporalmente ocupados no abandonar sus residencias y hicieron una invitación directa a los militares ucranianos para que entreguen las armas, abandonen sus posiciones y no cumplan las órdenes criminales de las Fuerzas Armadas. Así se expresaron los portavoces de las milicias de esa zona. Ahora bien, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha anunciado que decidió realizar una operación militar especial para la defensa del Donbass y de la integridad del territorio ruso. El mandatario aseguró que los planes de Moscú no incluyen la ocupación de territorios ucranianos, sino de desmilitarizarlos en esa zona. El jefe de Estado aseguró durante una transmisión nacional de televisión que había tomado la decisión de llevar a cabo una operación militar especial para proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio. ¿Por parte de quién? Pues del régimen de Kiev, de la capital ucraniana, durante los últimos 8 años. Esto no hay que dejar de mencionar. Reiteró Putin que las acciones que autorizaba desde este jueves son de autodefensa frente a las amenazas que se plantean, puntualizando además que las circunstancias exigían actuar con firmeza y de manera inmediata. El mandatario ruso se dirigió al pueblo ucraniano y les pidió, aunque entiende que les resulte difícil, comprender que la misión desplegada este jueves intenta prevenir una calamidad aún mayor que la presente, la que se ha vivido. Escuchémoslo. Por ello, según el artículo 55, inciso 7 de la Carta de la ONU, a partir de la ratificación en el Senado del Acuerdo de Amistad con las repúblicas de Donetsk y Lugansk y con la aprobación del Senado de Rusia, he tomado la decisión de comenzar una operación militar especial. Su objetivo es defender a la gente que durante 8 años ha estado sufriendo torturas y genocidio por parte de las autoridades neonazis de Kiev. Y al respecto, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, aseguró durante la reunión del Consejo de Seguridad que el comienzo del bombardeo en Ucrania viola los principios de la Carta de esa organización y será causante de mucho sufrimiento, por lo que insistió en el cese de las hostilidades. Lo que está claro para mí es que esta guerra no tiene ningún sentido, viola los principios de la Carta y causa o causará, si no se detiene, un nivel de sufrimiento que Europa no ha conocido desde el menos de la crisis de los Balcanes.
Y bueno, ante el incremento de las tensiones con respecto a la situación en Ucrania, China también reiteró su llamado a la contención y pidió a todas las partes evitar una escalada mayor del conflicto. Veamos más detalles en la siguiente nota. China insistió en sus llamados a buscar una solución diplomática y pacífica a la crisis en Ucrania, destacando su postura consistente a favor de salvaguardar la soberanía y la integridad territorial de todos los estados. En la segunda reunión en 3 días que celebra el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la crisis en Ucrania, el embajador chino ante la ONU, Zhang Yun, dijo que aún no debe cerrarse la puerta a una solución pacífica a esta situación. China cree que la puerta para una solución pacífica de la crisis ucraniana todavía no se ha cerrado por completo y no debe cerrarse. La situación está en un momento crucial, pero todas las partes implicadas deben actuar con moderación y evitar una mayor escalada en las tensiones. Esta reunión del Consejo de Seguridad de la ONU tenía lugar al mismo tiempo que el presidente ruso Vladimir Putin anunciaba una operación militar especial para defender el Donbass. En las últimas horas, China ha reiterado su compromiso con desempeñar un papel constructivo para la promoción de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. También criticó el papel de Estados Unidos y la OTAN en el recrudecimiento de la crisis y el aumento de las tensiones. China también desestimó cualquier paralelismo entre la crisis en Ucrania y la isla de Taiwán y condenó las declaraciones de los líderes del Partido Progresista Democrático de Taiwán, quienes ordenaron reforzar la vigilancia de las actividades militares. No es prudente que algunas de las autoridades de Taiwán usen el tema de Ucrania como pretexto para exagerar su propia narrativa y hacer movimientos equivocados. Taiwán no es Ucrania. Es un hecho histórico y legal innegable que Taiwán siempre ha sido parte inalienable del territorio chino. China también manifestó su rechazo a la imposición de sanciones unilaterales contra Rusia por parte de Estados Unidos y otros países y advirtió que estas medidas son contraproducentes y solo alejan cualquier posibilidad de solución mediante el diálogo y las consultas. Y por supuesto la reacción en cadena de Occidente al conocerse de la decisión del presidente ruso Vladimir Putin y la autorización que diera para que sus tropas iniciaran operaciones especiales en el Donbass en defensa de las personas, el territorio y la seguridad rusa no se hizo esperar. Veamos en cambio lo que dice el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. Expresaba su preocupación y solidaridad al presidente ucraniano. Estoy consternado por los horribles eventos en Ucrania y he hablado con el presidente Zelensky para discutir los próximos pasos. El presidente Putin ha elegido un camino de derramamiento de sangre y destrucción al lanzar este ataque no provocado contra Ucrania, y el Reino Unido y nuestros aliados responderán con decisión, decía en su cuenta personal de Twitter, sin dejar de considerar lo que hizo el régimen ucraniano antes con las poblaciones que hemos mencionado. Es decir, parecería que de un día para otro el señor Boris Johnson se le ocurrió defender a algo que estaba imprevistamente planteado por Rusia. Al contrario, se olvida de lo que pasó con la población rusa en Ucrania. De eso sí no se dice absolutamente nada. Ahora bien, veamos lo que dice Emmanuel Macron, quien había logrado un encuentro entre los líderes de Rusia y Estados Unidos que finalmente se canceló. También dio un paso al frente por Ucrania, afirmando que Francia condena enérgicamente la decisión de Rusia de declarar la guerra a Ucrania. Rusia debe poner fin a sus operaciones militares de inmediato, dice la cuenta oficial del presidente de Francia. Pero obviamente ahí en la parte inferior hay otro tuit en el que habla de la solidaridad con Ucrania y además de que se pida ayuda para que cese la guerra, dice el presidente francés Emmanuel Macron en su cuenta de Twitter, que como pueden ver tiene más de 5.000 retweets, 3.258 tweets citados y 17.000 me gusta. Ahí tienen lo que está este momento al aire, digámoslo así. Francia se solidariza con Ucrania, apoya a los ucranianos y trabaja con sus socios y aliados para poner fin a la guerra. La pregunta que habría que hacerle al señor Emmanuel Macron, que ha sido uno de los más enfáticos en que las cosas se resuelvan en paz, obviamente es qué pasa con los rusos que viven en Ucrania y que dieron lugar a la operación especial rusa en ese territorio. De eso no se habla. Ahora bien, la canciller noruega también mantuvo la línea del Reino Unido y Chile, afirmando su condena
enérgicamente al ataque de Rusia a Ucrania. Es injustificado, no provocado e irresponsable. Una clara violación del derecho internacional. Nuestros pensamientos están con aquellos que ya han sufrido demasiado por este conflicto y temen que mañana sea mucho peor, dice Anniken Huitfeldt, la canciller de de Dinamarca, que está planteándose en estos momentos en la cuenta de Noruega, de Noruega, que es la que estaba planteando en este momento su postura al respecto. Insisto, se olvidan de lo que pasaba en Ucrania antes de la operación especial rusa. Insisto, es la ministra de Relaciones Exteriores de Noruega. Nos vamos a una segunda pausa y al volver lo más novedoso y también lo más curioso que expone la prensa mundial en estos momentos críticos. Somos la manifestación de las civilizaciones milenarias. Somos ritos y costumbres. Somos la voz de los pueblos que se niegan